Parecería que el Ecuador está acostumbrándose a que haya un escándalo tras otro y peor aún, que ninguno de esos escándalos sea investigado y que llegue a resoluciones. El último de ellos, del cual ya nos estamos olvidando, es el tema de la OXI. Vamos a hablar de ese tema con el exsecretario general de la OPEP y exministro de Petróleo, un experto en temas petroleros, el ingeniero René Ortiz. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buenos días, licenciado. Un placer compartir con ustedes. Para mí el gusto, ingeniero. Cuénteme, ¿cuánto tuvo el gobierno ecuatoriano de culpa? Porque leí varios artículos en ese sentido, de no haber defendido correctamente la posición ecuatoriana ante el CIADI y por lo tanto haber perdido la demanda. Yo creo que este tipo de análisis tiene que ser manejado con mucha altura, no con la crítica de si unos son patriotas o son antipatrias, claro. o que son simplemente exabruptos de las personas. Yo creo que esto merece un análisis mucho más profundo. Yo creo que hubo una precipitación por parte del Ejecutivo de introducirse en los terrenos de una función independiente como es la judicial. Esto le ha hecho mucho daño. Y por otro lado, el no tener la defensa apropiada con los abogados apropiados, o sea, en los momentos apropiados. Falló en la defensa. Claro, porque deniega la posibilidad de que esto sea tramitado a través de un tribunal, rompe las reglas, critica las reglas. El Ecuador no es el gobierno actual, el Ecuador es un gobierno tras otro, tras otro. Hay unos tratados que prevalecen sobre constituciones y leyes. Y entonces esas reglas a las que estaba sometido el Ecuador había que respetarlas. Esas reglas decía que cuando controversias de esta naturaleza se llevan a esos niveles de litigio, cada parte tiene la oportunidad de poner un árbitro. Y el árbitro. Y luego los dos deciden un tercero que podría aparecer como dirimente. Claro, y el Ecuador no puso árbitro. El Ecuador no lo puso. Claro. Entonces, esto es un primer problema, digámoslo así. O sea, deja a Ecuador como país que es demandado indefenso. Claro. Exactamente. Luego tiene el tema de todo el proceso de litigio, propiamente dicho, que ha sido confundido tanto por el gobierno nacional como por los medios, algunos medios que no conocían el tema. El litigio se genera porque la compañía, una parte, demanda al Estado ecuatoriano la violación de un tratado internacional. Y claro, en ese proceso era de esperarse, digámoslo así, que todas las acusaciones de las que había sido objeto OXI pudieran superar ese estadio de acusación y que entraran en el litigio. Pero yo quiero hablar más que nada de lo que va a pasar ahora, más de lo que ya pasó. Perfecto, como usted dice. ¿Qué pasaría si el Ecuador dice, por mucho que el CIADI nos condene a pagar 1.800 millones, no lo pagamos? Bueno, usted tiene un ejemplo clarísimo hoy en día, que coincidencia tan apropiada, digámoslo así, internacionalmente. Un buque de la Armada Argentina ha sido detenido en un país africano. Un juez conoció la causa y simplemente dijo, esta causa tiene que ser Es decir, lo que usted pagar. me está diciendo es que si el Ecuador no paga, podría un juez afuera en cualquier parte del mundo declarar, ordenar el embargo de bienes ecuatorianos. De cualquier cosa. Por ejemplo, embarques de petróleo. No sé, pero podría ser. O de flores. O barcos, o casas, o bienes de ecuatorianos. O sea, el Ecuador tarde o temprano va a tener que pagar. Ahora, hay un recurso de nulidad interpuesto. Interpuesto ese recurso de nulidad. ¿Con eso se puede dilatar el proceso? ¿Cuánto? Se dilata un poco el proceso, pero necesita un nuevo tribunal, un nuevo comité de juristas internacionales que tendrían que manejar estrictamente la demanda de nulidad. Esto no tiene nada que ver con el laudo, con la sentencia original no tiene nada que ver, porque la sentencia original ya está dictada y ese es el final. Ahora, lo que se está proponiendo es la nulidad de un proceso. O sea, esto
probablemente lo diriman. Es como, le escuché a un abogado muy famoso de temas de tratados internacionales, que esto es como una casación, es decir, una comparación de si las leyes se cumplieron, si los procedimientos se cumplieron. Y yo pienso que a ese nivel de juristas, con esa reputación internacional, muy poco pueden haberse desviado de la letra. Pero, ¿qué posibilidades hay, ingeniero Ortiz, de que si ahora el gobierno se decide ya a no hacer demagogia y a defender los intereses ecuatorianos, el proceso sea declarado nulo y el Ecuador ya no tenga que pagar a la OXI esos 1.800 millones de dólares? Bueno, esa es la aspiración del gobierno. O sea, ¿es posible hacerlo? ¿Es posible? No, definitivamente tiene su derecho para hacer esa demanda, claro, de plantear esa demanda de nulidad. Pero evidentemente, como le repito, lo que escuché es que esto es como un proceso de casación, y qué difícil debe ser encontrar que se han desviado de la letra gruesa, ¿no? Qué difícil debe ser encontrar que estos magistrados se hayan parcializado. Se refiere a los del CIADI. Claro, porque el presidente de la República lamentablemente vuelve a intervenir en estos temas y con epítetos, con calificativos muy feos, como árbitros vendidos. Esto es una acusación gravísima. Claro, que no le hace bien al Ecuador. No le hace bien. Que le puede dar votos internamente a Correa porque lo presenta como el defensor de la dignidad, pero internacionalmente nos hace muchísimo daño. Ni siquiera eso digo yo, porque ¿qué importa? No sé, somos pocos los que manejamos estas cosas, nos interesamos. Los medios, por supuesto, tienen un gran interés siempre en estas materias porque nos van a hacer pagar los platos rotos de un proceso mal llevado, equivocadamente conducido, causa fundamentalmente de una politización. Ingeniero Ortiz, si es que agotadas las instancias, las apelaciones, las nulidades, los recursos de hecho, todos estos recursos que hay en los procesos judiciales, el Ecuador fuera definitivamente condenado, lo del laudo se ratificaría, el Ecuador tiene que pagar 1.800 millones de dólares. ¿Cuál sería el plazo dentro del cual habría que pagar eso? Yo creo que habría que negociar, y yo creo que no existen las dos partes, pienso yo. Fundamentalmente no existe una intención de perseguir al gobierno del Ecuador a que le pague inmediatamente, conociendo las dificultades de caja que tiene. Yo creo que no sería difícil alcanzar una negociación de pago en bonos, largos plazos, en fin, todas esas cosas. Lo que no nos quita esto es la vergüenza de haber litigado una violación de un tratado. Y que el tribunal dice, pero aparte de esto, el problema fundamental es que también la compañía violó un contrato. Uh-huh. La diferencia es esta desproporcionalidad. El informe de Petroecuador final concluye que la compañía Oxy no le ha perjudicado en nada al gobierno del Ecuador. Hay un informe en cambio, de Petroecuador en eso. Por supuesto. En cambio, la violación al tratado ha significado que el gobierno del Ecuador le quitó el bloque, le quitó la producción, le expropió su y se benefició con 12.000 millones de dólares. Pero a su vez, ingeniero Ortiz, la Oxy no traspasó derechos y acciones sin pedir la autorización al gobierno ecuatoriano, como correspondía. Ese es el argumento, justamente, que el tribunal, sin que el Ecuador haya planteado eso, precisamente, que es lo que le decía, son acusaciones que se quedaron sin pasar al estadio siguiente, que es el litigio, la demanda, ¿no? Entonces el tribunal se va más allá y dice, por eso lo califico yo como ecuánime la resolución, la sentencia. O sea, el tribunal sí tomó en cuenta, la violación de la OXI. Sí, y aún así le dice, usted ha violado ese, ¿no? Le dice a la OXI. Sí, usted ha violado el contrato y es grave. Pero la violación del tratado es gravísima. ¿Por qué? Porque los perjuicios que se generaron por esas acciones violatorias de las dos partes son desproporcionales. Y por eso es que la sentencia también dice esto. Creo que en la decisión del gobierno nacional de declarar la caducidad hay una desproporcionalidad con los perjuicios.
Y tomando en consideración esto que le manifestaba hace un momento, que un informe de Petroecuador concluye que todo este proceso que se levantó contra la Oxy y todo, no le generó absolutamente ningún perjuicio al Ecuador. En cambio, el proceso de caducidad al que llevó el gobierno del Ecuador, que es un proceso unilateral, le causó grandes perjuicios. Le causó muchos perjuicios. Ahora, el laudo del CIADI le condena al Ecuador a pagar $1.769 millones. Con costas, con intereses. ¿A cuánto puede subir el Podría ser alrededor de unos 2.200, 2.300 millones. Ahora, curiosamente, mucha plata. Vea usted, curiosamente, eso es equivalente a lo que hubiera colectado la Oxy como beneficios si hubiera seguido operando. Curioso, ¿no? Es decir, se constata que en efecto en la relación contractual había una distribución de beneficios que era muy favorable al Estado ecuatoriano, pero que se tergiversó en el camino y se le mantuvo siempre como una verdad a medias. Y se decía que la producción está distribuida con demasiado favor a la compañía, pero esa era solamente la producción. Cuando se empezó a monetizar y a calcular todo lo que significaba la renta petrolera que colectaba el gobierno, se dio cuenta que esto era al revés. O sea, ¿usted diría que el Ecuador entonces, o el gobierno ecuatoriano, planteémoslo en términos más apropiados, se equivocó totalmente en el tema Oxy? Total. Tanto en haber tomado la medida contra la decisión, Oxy, claro, como después al decidir no defenderse ante el tribunal. Uy, eso es peor todavía, porque eso es un desconocimiento de reglas, de tratados internacionales, claro, es un desconocimiento de la importancia de la supranacionalidad que ya existe en el mundo, que no la podemos evitar. Y vea lo que acaba de ocurrir con Argentina. Y Argentina es otro país bastante rebelde en estos aspectos. Tiene desde la época esta de el famoso, entre comillas, el corralito, más o menos acumulados unos 80.000 millones de casos judiciales en el CIADE. Uno de esos es el que le demanda y por el cual a través de un juez de que hay sentencia, que esa sentencia es favorable a la otra parte y no a Argentina. O sea, el riesgo es que eso le pase al Ecuador también, de que le empiecen a confiscar bienes en el exterior. Por cualquier causa le puedan empezar a acorralar a Ecuador, a sus ciudadanos, y los ciudadanos no tenemos por qué pagar los platos podrían imagínese un juez. podrían retener bienes privados de Ecuador, por ejemplo, en exportación de flores que no es del gobierno, sino de floricultores. Es que no podemos predecir, porque un juez leyendo una sentencia puede decir que sí. Ya perdimos el caso, porque se confiscó un cargamento de bananos, se confiscó un cargamento de flores. No tenemos control sobre esa parte de la Administración de Justicia Internacional. Simplemente la otra parte que se siente perjudicada puede tener la sentencia en sus manos y puede encontrar en cualquier parte del mundo un juez que le diga que está de acuerdo y le procede. Gracias por su explicación, ingeniero Ortiz, ha sido muy clara. Muchas gracias. Espero que sí, sí. Muchas gracias, buenos días. El ingeniero René Ortiz, un experto en temas petroleros. Y cabe recordar aquí que la diplomacia ecuatoriana, los diplomáticos ecuatorianos calificados penosamente por este gobierno de momias cocteleras han sido marginados, han sido puestos unos políticos que se han puesto a hacer política con las relaciones internacionales. Estamos viendo las consecuencias, otras de las consecuencias de la revolución ciudadana. Ya vendrán mejores días.